Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Si pueden, por favor, tomen la copia de la palabra de Dios que tienen y puedan volverse a Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer esto con todo el contexto para tener las sensaciones de lo que Dios quiere enseñarnos. Tiene importantes lecciones. Primera de Pedro, capítulo 2. Empecemos en verso 19. Lo voy a leer, la palabra de Dios para nosotros. Primera de Pedro 2:19. Porque esto haya favor si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya favor con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo subió por vosotros, dejando un ejemplo para sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, a quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Pues vosotros andéis descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor que pastorea y guardián de vuestras almas. Amados, lo que han leído ahí en la copia de la palabra de Dios es el apóstol Pedro hablando a un grupo de creyentes en las iglesias locales que están esparcidas en las áreas de Asia Menor en el año 63, durante el verano podría ser. El gobernador el emperador, perdón, es Nerón, y en esa extrema hostilidad y problema los creyentes estaban padeciendo. Amigos, amados, familiares, aún los que han profesado el seguir a Cristo, se estaban apartando de la verdadera iglesia. Y el gobierno estaba viniendo en contra de la verdadera iglesia. Y lo que le concierne a Pedro es que la iglesia sufra de lo que sufrimos hoy. Es muy difícil para nosotros responder bien cuando nos tratan mal. Es totalmente difícil para nosotros responder de una manera que agrada a Cristo cuando alguien nos está tratando mal, nos engaña, nos traiciona y afecta nuestra experiencia, nuestra vida, y nos falta la capacidad para hacerlo. Y como mencioné la semana pasada, mencioné que iba a tomar un descanso del Evangelio de Juan, iba a mirar algunos temas. La semana pasada estudiamos y aprendimos acerca del miedo pecaminoso, pero una verdad, hermana, es cuán difícil es cuando tú y yo hay una dificultad tan difícil cuando nos tratan mal y respondemos de forma injusta. No hacemos lo correcto cuando alguien nos trata mal. Pagamos ojo por ojo cuando nos atacan. Nos vengamos de ello y tratamos de derramar nuestra ira en contra de alguien. Culturalmente esa es la norma. Amados, creo que puedo hablar 16 años dando consejería y apacentando el alma de muchas personas. Si el pueblo de Dios aprende a responder al dolor, al sufrimiento, al maltrato, al ser mal entendido, si entienden aprender a responder en las relaciones en la manera
que Cristo nos llama a hacer. Creo que mucho de la consejería que doy ya no será más. No estamos entrenados y no estamos equipados. Y francamente no nos va bien cuando percibimos la injusticia. Algo se levanta en nosotros cuando alguien hace algo en contra de nosotros y hay algo correcto en la injusticia, en la imagen de Dios. Algo se levanta dentro de nosotros cuando vemos una maldad, una dificultad, especialmente cuando es acerca de nosotros, que parece bueno para oponernos a esto. Pero el problema es que nuestra búsqueda de justicia se convierte en venganza y nos enojamos. Alguien nos ataca y nos hace algo malo, y nosotros queremos pagarle de vuelta. Pasa en el matrimonio, pasa en los hogares, padres con hijos, pasa con compañeros que viven juntos, pasa en la iglesia, pasa todo el tiempo, en todo lugar. Batallamos de responder bien cuando alguien nos lastima. De hecho, hay gente en tu vida, tal vez es tu esposa, tal vez son tus hijos, tal vez familiar cercano o lejano, tal vez alguien con el que vive, alguien regularmente hace algo para lastimarte. Va a ser interesante si terminamos nuestro pasaje y te digo, ¿cómo estás tratando de aplicar Primera de Pedro 2, 21 al 22? ¿Estás respondiendo como tu Salvador o como el mundo? ¿Tu respuesta es carnal o se miran sobrenaturales? Proverbios dice 18-19, un hermano ofendido es más difícil que ganar una ciudad fuerte y las contiendas son como barrotes de una ciudadela, de una ciudad. Es la tendencia del corazón humano. Me vas a lastimar, yo te voy a lastimar. Hiciste algo malo a mí, te voy a pagar. Y eres culpable hasta que me termina el dolor. Somos un grupo de personas vengativos y una sociedad tenemos movimientos en el nombre de justicia social. No es justicia, no quieren lo correcto. Quieren las personas que lo oprimieron, que estén puestas en el suelo, en la tierra. El movimiento liberal de la izquierda es un movimiento de venganza. Nadie nos enseña a, a pagar de vuelta cuando alguien nos hace mal y nos enseña a enojarnos. No, viene en nuestra naturaleza de pecado. Piensa en esto, tienes hijos que son preciosos, dulces, amables, les encanta y empiezan a crecer y ahora están un poco mayores y terminan allá en la enfermería o con los niños. Alguien pasa y les quita su galletita. Un niño toca su brazo, alguien le quita la fruta santa y están listos de pelear, se tiran al suelo por la gran arrogancia y la injusticia de que alguien le quitó su juguete. O tal vez te van a buscar porque quieren que tú seas el juicio y que tú derrames tu ira en esa persona malvada que hicieron algo malo. Tal vez a veces empujan al otro niño. ¿Quién enseñó eso? Y se tratan de vengar. Tal vez lo enlistaste en los infantes de venganza. Tal vez hay una escuela de retribución o de reparaciones para pagar de vuelta lo que han hecho malo. No, esa es nuestra naturaleza pecaminosa, es natural, es el pecado original, está en nosotros. Tú me haces mal, yo te hago mal. Tú me lastimas, yo te lastimo. Me dices una mala palabra, yo te la devuelvo. Está dentro de nosotros, llenos de ofensas, amados. Es la naturaleza del hombre natural en nosotros. Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que no debemos responder naturalmente, sino sobrenatural, supranatural. No debemos responder en la carne como cristianos. Tenemos un Salvador que modela para nosotros cómo se ve el estar controlado por el poder del Espíritu Santo. En verdad que batallamos con eso y me imagino que esta semana lo has hecho hoy, tal vez en el pasillo, tal vez porque no te gustó cómo alguien interactuó contigo, así que ya no le vas a hablar más.
Tal vez estás pensando alguien que está sentado 3 sillas lejos de ti. Tal vez es la persona next to you. Escucha este sermón, espera. Bueno, pon ese codo a un lado. El Señor está viniendo por ti en eso. Nosotros batallamos, escribí algunas maneras en que batallamos antes de empezar nuestro pasaje. Tal vez te puedes relacionar con eso. No sé cómo pensé en todas estas, pero pensé en 13 respuestas carnales y pasionales cuando alguien nos hace daño. Esta es mi propia lista y creo que tú puedes hacer lo mismo, pero creo que estos van a hablar en este pasaje. La primera, el que usa unos lentes distorsionados. ¿Qué significa eso? Es una persona que la lastiman, se ofenden, están amargados y ahora se ponen esos lentes y ahora cada vez que esa persona viene están amargados, insípidos y todo lo ven con una agresividad pasiva o activa. La palabra amargura significa amargo, todo le sabe mal. Eso es algo carnal. También está el que paga y devuelve, el vengador. Ellos vienen en contra tuyo y tú vienes en contra de ellos. Es malo por malo, injusticia por injusticia. Yo no tengo el derecho de hablarte porque tú lo hiciste a mí de esa manera. Creo que el Señor tiene algo que decir cómo tratar a nuestros enemigos. Le llamo el vengador y también tenemos el que juzga los motivos. Esta es la persona que reacciona al dolor y inmediatamente asume el peor y lo más nefario. Alguien hace algo malo y piensas lo peor de esa persona. Tú no solo me golpeaste, esa fue tu intención. Tú querías tratarme mal y de pronto te das cuenta que tienes sobrenatural poderes y puedes ver las intenciones. Estás hablando no de la realidad, pero estás hablando desde tu dolor y tu herida y juzga los motivos y lo pones en la peor luz. Los haces, los demonizas, los haces un demonio. Y también están los susurradores que hablan chisme y calumnias. Ellos buscan personas que se alinean con esa visión de tu enemigo y mientras más difunden la mentira y la calumnia, también tienes lo que llamo la persona engreída que se exalta a sí misma. Toma el terreno moralmente elevado. Tú me lastimaste, pero nunca haría eso. Ahora, desde mi balcón de justicia propia, voy a castigarte con indiferencia hasta que cambies. Si tienes el cobrador de deudas también, que mantiene un registro mental de las ofensas, ellos esperan pago, pero tienen interés que le tienes que pagar. Antes de ofrecer perdón, tienes que pagar esa deuda una y otra vez. El perdón bíblicamente, yo te dejo y no tienes que pagar la deuda. No, cuando te arrepientes tienes que mostrar la cualidad y la calidad del arrepentimiento. Tienes también el, el que en espiral piensa en su propia piedad, que se envuelven en su capullo de autocompasión y te manipulan por simpatía y atención hasta que demuestras cuánto le importas y cuánto tienes que cuidar de ellos. El mártir, el que quiere que todos sepan cuán han sido agregados, ellos marcan cada acto como víctimas y mártires. Nunca hablan de que la otra persona también ha hecho lo bueno, sino que es una persona imposible de resolver el conflicto. También tienes el asesino silencioso. No se arremeten, son callados, utilizan el silencio y distancia como un arma. No te voy a gritar, solo te voy a estar distinto para que lo sientas. Eso es carnal y manipulador. También la número 10, el lanzador de cuchillas y el que lanza la lengua como una espada afilada. Utiliza palabras como una espada. Cualquier conversación es un campo de batalla. Son asesinos, utilizan comentarios cortantes, pasivos, agresivos, siempre buscando para dominarte y ponerte en la defensa. Están adoloridos porque quieren que sientas su dolor. Es la muerte por mil cortos. Y también tienes el gesto de imágenes. No pasa nada, dicen. Están dentro de ellos
muriéndose por dentro, pero nunca te dicen lo correcto y en su mente piensa mal de ti y, y todos se lo guardan. Ahora tienes la persona que alimenta un corazón de falta de perdón una y otra vez. Ellos guardan esos dolores y pesos y responsabilidades, manipulan y nunca te dejan libre como Cristo los ha dejado libres, amados. Cualquier tendencia que tú tengas o que yo tenga, ninguna de ellos son como el Salvador. Todos son carnales, son de la carne de pecado. Eso es lo que hace el mundo, la iglesia de Cristo Jesús. Tu matrimonio debe ser diferente. Tus relaciones con tus enemigos debe ser diferente. Nuestro Salvador en Primera de Pedro 2 nos da un modelo de cómo se ve esto. Quiero hablarte a ti esta mañana, no de tener una respuesta natural, sino una respuesta supranatural, sobrenatural. ¿Cómo no responder de esta manera? Este es el esquema y el bosquejo de lo que vamos a hablar. Primera de Pedro 2, 21, 25. No actuar como estos vengadores malvados que acabo de describir. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te ha traicionado, tal vez es verdadero o lo percibes con dificultad, hostilidad, maldad, perversidad, tal vez es el gobierno, tal vez la persona con que vives, tu esposa, tus hijos. Cuando tú experimentas eso y se levanta en tu corazón de carne, la única manera de pararlo es traer las escrituras a tus corazones para que puedas actuar de forma sobrenatural, para que no te justifiques a ti mismo y no te defiendas. Así que tres recordatorios para ayudarnos a responder de forma sobrenatural y que lo tomes a todas tus relaciones. Ponlo en personas que te han traicionado y lastimado. Y el día de hoy, y la tomes estas verdades y dices, la única manera que voy a actuar como mi Salvador, si tomo de su palabra el poder sobrenatural, los recursos divinos, caminemos. Tres recordatorios para poder alimentar una respuesta sobrenatural. Recordatorio número uno, recuerda tu llamado redentor. Recuerda tu llamado antes de empezar a llamar a otras personas en sus ofensas. Verso 21, porque para este propósito habéis sido llamado para que, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando un ejemplo para que caminen en sus pisadas, sigan sus pisadas, los detalles de ese pasaje. Y empiezas a pensar, y en verdad que es un gran reto para nosotros, porque Pedro está indicando a estos creyentes que tenemos algunas tendencias, responder de forma pobre. Verso 21, ¿qué, verso 20, ¿qué mérito hay cuando te tratan mal, cuando pecas? Algunos de ustedes no están haciéndolo bien, te tratan mal y estás pecando y te enojas que las personas te están culpando. Y eso es lo que el mundo hace. Verso 20, lo que tú, como tú quieres que debes de ser, aun cuando te hacen lo incorrecto y estás sufriendo haciendo lo bueno, actúes como Cristo. Por lo tanto, al principio del 21 es una conjugación gramática. Quiero darte la razón. Y la tesis es esta. No seas una persona que responde de forma pecaminosa cuando pecan contra ti. La razón por qué lo haces es porque has sido llamado para este propósito. Casi que quieres decir esto no puede ser correcto. ¿Para qué propósito he sido llamado? Para el propósito de haber tenido personas que han pecado en contra mío para responder de la forma correcta. Sí. Piensa en esto. Nos gusta la idea del llamado. Kaleo en griego o kaleo. De eso tenemos la palabra iglesia, eclesia. La eclesia, la iglesia son los llamados hacia afuera en salvación
y son traídos a los propósitos de redención. Es la palabra kaleo. Y encontré a mi esposa en un colegio de estudios bíblicos llamados Kaleo y habían personas maravillosas y encontré a mi esposa y Kaleo es el llamado. Pensamos acerca de la redención. Miren cómo Pedro lo usa. Primera de Pedro 1:15. Noten, Primera de Pedro 1:15, la salvación como el santo, el que te llamó y todo tu comportamiento, llamados a la santidad, el ser sacado a través del llamado para la santidad, Primera de Pedro 2:9. Esto es alentador. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿No es algo maravilloso? Dios me llamó a una relación con Él y también me ha llamado a la luz. Hemos leído y cantado canciones acerca de esto. Pedro 3:9 dice, ustedes son llamados a la bendición. Noten la mitad, porque ustedes fueron llamados con el propósito de heredar la bendición. Nos encanta esto. Yo he sido llamado por Cristo para adquirir y heredar una bendición. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, somos llamados a la eternidad. Después de sufrir por un poco, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Quién no se emociona? Cristo llamándote de la luz a las tinieblas, a la gloria, a la bendición, llamándote a heredar todo esto. Pero Primera de Pedro 2:21 dice, tú fuiste llamado para todas esas cosas, pero también llamado para un propósito redentivo diferente. Tú has sido llamado por ese propósito desde que Cristo, porque Cristo sufrió por ti. Tú también sos llamado y sufrir a la traición, al maltrato, la hostilidad, el comportamiento malvado y pecaminoso. Estás llamado a que las personas te traten mal. Regocíjate. Nosotros no escribimos canciones acerca de eso. Pero amados, los creyentes en Asia Menor hubieran sido tentados cuando estamos atravesando dificultades, pensar esto está mal, toda esta situación está mal, ustedes deberían haber hecho eso, así que quiero venir en contra tuyo y voy a pelear contigo en mi carne porque tú me deberías tratar mejor. Y Pedro está diciendo, no estás pensando bien. Necesitas darte cuenta que tu llamado es redentivo para la redención, para la redención. Esto es lo que significa, por Pedro lo que dice, el llamado es ser como Cristo. Si te digo, te miro en el pasillo, ¿quieres ser como Cristo? Me vas a decir que sí. Pero una de las maneras de ser como Cristo es ser como Cristo. Cuando Cristo fue tratado y maltratado de forma horrible por otras personas, porque durante la traición, durante el juicio, la crucifixión, fue maltratado, calumniado y fue abusado y golpeado y él no pecó, lo que significa que parte del llamado como cristiano solo puede venir cuando te tratan como han tratado al Salvador, cuando ellos pecan, cuando no deberían pecar en contra tuyo. Hay un área de ser como Cristo que nunca va a ser ejercitada hasta que no te tratan como Cristo. Te voy a dar una ilustración. Esto te va a tratar de marcarlo en tu mente. Todos nosotros queremos ser como Cristo de muchas maneras, pero ser de esta manera, en este propósito, se debe ver de esta manera. Una mujer joven me llamó pastor, me dijo, tuvo problemas ir a la iglesia en adoración. Y me dijo, ¿qué está pasando? Porque en la iglesia hay una relación donde es muy difícil para mí y alguien sigue haciendo y pecando en contra mío.
y me siento traicionada, golpeada. Y cuando voy a la iglesia, empiezo a temblar y me siento ansiosa. Y me hace muy difícil para mí ir a la iglesia a adorar, porque esta relación, esta persona que me sigue tratando mal, yo le dije, bueno, yo entiendo, eso es muy difícil. Es difícil venir a la iglesia, pero quiero ponerlo de esta manera. Es posible que el Señor quiere que mostres una imagen de Cristo diferente a la cual tú has demostrado. Es posible que Cristo quiere que adores de forma diferente. Tú quieres venir a adorar sin la dificultad de poder atravesar hostilidad y tener tus dolores y tu corazón lastimado y traicionado. Tú tienes que ir y actuar como tu Salvador ha actuado hasta la cruz. Como tu Salvador actuó en las pruebas cuando lo golpearon. Tú tienes que actuar como el Salvador hacia Judas y Pedro que lo traicionaron. Puede ser de que hay un área de Cristo que ha sido llamada a ser que nunca has ejercitado hasta que esa persona te trató mal. Tú has sido llamado por este propósito. No pensamos cuando alguien nos está lastimando. Yo simplemente me he escrito en la lista para los propósitos de redención, pero Pedro está diciendo, no, tú debes entender en tu mente y en tu corazón de que algo mayor a ti, que tus sentimientos lastimados, que alimentando tu herida, como tú sientes que la persona te está traicionando, tú vas a poder ser como Cristo en el área que nunca ha sido anteriormente. Imagínate esto, vas a poder tratar a personas en la manera en que Cristo les ha tratado. Los trata con amabilidad, con misericordia, con compasión. Habla con convicción y coraje, con valentía, pero no era malvado o amargado, manipulador, no, se movía hacia ellos. Si tú vas a tener una respuesta sobrenatural cuando te lastimas, tienes que ver esto desde la altitud del propósito divino. Y tengo la tentación, pero Dios tiene un propósito de redención. Y es que esta persona sea salva. Que si Dios te está usando para responder en una manera que es tan sobrenatural, que esa persona se encuentra con la mano poderosa del amor de Dios a través de tu sufrimiento, estamos tan listos de pagar ojo por ojo, diente por diente, y somos tan frágiles y nos sentimos tan mal por nosotros mismos, llenos de nuestra propia miseria y piedad. Cristo dice, tú has sido llamado para actuar en términos de redención. Primera de Pedro, capítulo 2 verso 12. Mantén entre los gentiles una conducta excelente y irreprochable, a fin de que aquellos que te calumnian como malhechores, ellos por razón de buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de visitaciones. ¿Has pensado cuando alguien te está tratando mal, si tú respondes de forma sobrenatural, Dios puede usar eso para salvarles? Tú piensas en la dimensión humana y piensas, debes tomar la altitud. Tú has sido llamado para propósitos de redención y tú sigues usando esto, no para la gloria de Dios. Pasa en los matrimonios, en la vida familiar. A veces los cónyuges se lastiman y dicen cosas ofensivas. Los niños dicen cosas malas y todo lo que nos importa. Ustedes hicieron eso, ellos hicieron eso, me han lastimado. Esto está mal. Y ahora vemos, tenemos toda una lista, pero si nos levantamos y miramos, no, yo nunca voy a actuar como Cristo para ti, mostrándote un amor de redención con esa compasión que Cristo me ha amado, ese cuidado de Cristo cuando pecas en contra mío. Esto me da una oportunidad de ser como Cristo. Esta es la oportunidad de ser así y esto requiere una respuesta sobrenatural. Piensa ustedes como padres con sus hijos, con los adolescentes y llama una ira y tratan de hacer que te enojes y tú respondes con convicción, con verdad, pero no te enojas. Y esa persona joven está viendo a un padre que está respondiendo de forma sobrenatural y se encuentra con el Evangelio.
Pedro nos dice, miramos el texto, tú has sido llamado, has sido escogido, tener un propósito para sufrir como tu Salvador y extender ese amor de redención. Así que si vas a tener una respuesta sobrenatural o natural en contra de eso, tienes que ver a personas como Cristo los miras, pedirle al Señor, ayúdame, ayúdame a quitar el enojo, el dolor, y ayúdame a verlos como tú los miras. Ayúdame a ver este momento con los ojos de la redención, que sea sobrenatural, porque mi respuesta normal, simplemente quiero vengarme, quiero manipular todo y ser una víctima y hacerlo todo a través mío y manipular las circunstancias. Ayúdame a verlo a través de los lentes como tú has respondido. Y ves cómo eso te calma y requiere que pienses bíblicamente y alguien que no pienses por ellos como tu enemigo, sino que pienses en lo que Dios puede hacer a través de esto. Primer recordatorio, si tienes una respuesta sobrenatural, es tú vas a tener que recordar que has sido llamado para propósitos de redención. Segundo recordatorio, no solo para recordar que fuiste llamado para propósitos de redención, tienes que recordar el ejemplo de tu Salvador. El ejemplo de tu Salvador se refleja en este pasaje y esto es lleno de convicción. Si tú estás acá y pensaste que no ibas a ser convencido, piensa en esto, porque el Señor está listo de ponerte su pie en tus callos. Porque la respuesta de Cristo nos reta tanto, porque miren, no solo dice lo que no hizo, dejándote un ejemplo para seguir en sus pisadas. Verso 22. Esto fue lo que no hizo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, a quien le ultrajaban y no ultrajó cuando lo atacaron. Y miren lo que sí hizo. Él se seguía encomendado al que juzga con justicia. Hablemos de esto. Si vas a tener una respuesta sobrenatural, no puedes pensar solo acerca de como, ay, así fue donde me criaron. Eso es lo que me dijo Google, como dice mi papá y mi mamá, es lo que un doctor me dijo. Nada de eso importa. Lo que importa y que te han tratado mal, lo que están hablando acá, no es solo la traición, las pruebas, la crucifixión, sino también el maltrato a nuestro Salvador. Miren el ejemplo acá, dejándote acá un ejemplo. Hupogramon, ¿qué significa eso? Es donde tenemos la palabra gramática de copiar algo. Hupo tiene el mismo patrón. Tiene el que es un neófito, el que no entiende, tiene la maqueta, tiene el patrón, el diagrama de cómo poder actuar cuando te tratan mal. Amados, tú y yo pensamos que las pruebas, la traición, el látigo en su espalda es una razón por la cual admirar al Señor en su crucifixión y adorarle, pero esa temporada en su vida no solo fue para admiración, también es para tener un ejemplo. Es digno de adoración y de imitación. Juan Calvino dice, los sufrimientos de Cristo no solo son la causa de nuestra salvación, sino también son el modelo de nuestra santificación. Lo que tú ves acá es que ves como viendo al espejo del ejemplo de Cristo. ¿Qué hago cuando mi esposa dice esto? Cuando mis compañeros de trabajo, este compañero con el que vivo, o la compañera, este jefe, o esta persona arriba, ¿qué pasa cuando hacen cosas en contra mío? Pedro dice, tú no tienes que mirar más lejos el Señor Jesús y sabes exactamente qué hacer, porque Él es un veterano en sufrir sin pecado. Él es tu modelo supremo. ¿Qué fue lo que Él hizo? En la traición, en el dolor, en el maltrato, en el sufrimiento injusto.
Miren lo que no hizo. Debemos seguir sus pisadas, exactamente. Es la horma donde debemos medir nuestros pies. Él cometió no pecado. Y con eso terminamos. Jesús, cuando lo trataron mal, cuando lo maltrataron, vituperaron, lo golpearon injustamente, nunca pecó. Porque Él, como el Salvador, como siendo el perfecto sustituto, no está hablando del sacrificio sustitutivo de la expiación. Él nunca pecó. Amados, es un patrón muy simple. Cuando alguien hace algo malo y lastima tus sentimientos, lo hicieron en propósito o no, tú puedes empezar. Yo sé que voy a actuar mal si peco, porque no soy como Jesús. Él no cometió pecado. Es interesante cuando te detienes y piensas y ahora estás más callado porque tu respuesta inicial es pecaminosa. Estás hablando del dolor, no de convicción. Estás hablando de amargura y falta de perdón que de amor y compasión. Si tus palabras que vienen de tu boca vienen de un corazón que es pecaminoso, debes estar callado porque inmediatamente estás descualificado de ser como Cristo. Él cometió no pecado. Años atrás fui llamado, tal vez como a la 1 de la mañana, a la iglesia de un amigo. El pastor asociado fue descalificado por la iglesia porque estaba tomando alcohol, era alcohólico, y el pastor principal tuvo un problema en su cerebro y mi amigo era el único pastor que quedó y la iglesia estaba tornando, pero la familia del pastor principal y otros estaban atacando a mi amigo que era el pastor asociado y ahora nominaron a él a guiar la iglesia y lo han nominado y tenían diferentes convicciones teológicas y me recuerdo mi amigo que es un anciano también, estábamos con él y yo era joven, eran 15 años atrás y a la 1 de la mañana, y todos esos ancianos estaban viendo todas las respuestas, no sé qué decirles a ellos. Y este hermano Jay Fade que estaba a la par mía, es muy, muy simple. Era una persona que trabajó en construcción, dice las cosas, y mira y les dice, solo hay una manera que vas a arruinar eso, es si pecas. Y se quedó callado ahí. Y dice, sí, solo tienes que honrar al Señor, hacer lo que guía con convicción y la única manera que vas a hacer algo que va a ser mal, como Dios quiere, si tú no pecas, cualquier cosa que sale de esto es la responsabilidad de Dios, pero si tú pecas va a ser tu responsabilidad. El consejo fue no pecas. Y lo he dicho miles de veces a esta historia. Cuando alguien te trata mal, debes parar y decir, si yo peco, no soy como Cristo. Es interesante, con eso en tu mente. Miren donde pone el pecado. Lo puso en la boca. No, noten el texto. Ni engañó alguno, se halló en su boca. Nada que fue mentiroso. Está citando Isaías 53, versos 6 y 7. Cuando Cristo estuvo en el juicio y fue traicionado, en sus bocas no hubo ningún pecado. ¿No creen que es interesante que Pedro se mueve el pecado de acciones a la boca? Porque cuando alguien te lastima, el primer lugar que vas a pecar es en tu boca. No hay ningún pecado en su boca. Es interesante. Mateo dice que la boca es la localidad de lo que hay en tu corazón, donde encuentras lo que hay en tu corazón. Y en el corazón de Jesús habían motivos perfectos y puros. Ni engaño se halló y cuando lo ultrajaban, esa es la boca, no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, la boca, los labios. Amado, nuestra tentación es pagar a la persona con nuestros labios
y vengarnos. Y en Proverbios dice, el que habla mucho peca demasiado. Nuestro Salvador no pecó en su forma de hablar, en su lenguaje. ¿Y por qué pensar de que Cristo era engañoso? Venimos a este pasaje y pensamos, Cristo era silencioso delante de los que lo estaban degollando y lo tomó todo, tal vez algo pasivo que sale de este pasaje, pero hemos estudiado la traición, las pruebas, el azotamiento y todo hasta el final de la cruz. Y no estuvo callado, él estaba lleno de convicción, lo llamó hipocresía, llamó eso la traición y la falta de piedad y expuso a Pilato como un hipócrita, aún le llamó en abusar su propia ley. Cristo no estaba callado, él fue verdadero, no hubo engaño en su boca, solo habló la verdad en amor. Amados, cuando nos tratan mal, nos hiere, no significa que tienes que estar callado. Cuando hablas, debes hablar con un corazón verdadero, con un corazón lleno de justicia, hablar la verdad, inclusive llamando la hipocresía. Nuestro problema es, Pedro, que a veces nos volvemos engañosos y inflamamos las cosas. Siempre haces eso. Te he dicho 1000 veces que no exageres. Eso no es verdad. Es una exageración. Es un pecado exagerar. Y con alguna pequeña debilidad que es como una semilla y ahora tenemos este gran árbol, esta gran ceiba lleno de mentira. Eso es falta de honestidad, deshonesto. En verdad de hablar la verdad en amor, estamos inflamando una respuesta exagerada y expandida como un fuego. No estamos hablando de verdad, estamos hablando desde la herida y el dolor. Cristo nunca hace cosas mayores de lo que fue. Siempre habló la verdad, lo que era correcto, los hechos tangibles. Cuando nosotros hacemos las personas villanos y mientras más y a veces, muchas veces es difícil todo esto, pero ha sucedido de manera dolorosa y nuestra tendencia es explotar las cosas fuera de proporción y ser engañosos. Cristo nunca hizo eso, dijo la verdad, siempre lo que era correcto, como cuando alguien te lastima y tú siempre dices, tú siempre haces eso, en verdad, cada vez, si no hay cada vez, no fuiste verdadero. No hubo engaño, no hubo manipulación encontrada en su boca, no mentira, no discurso astuto, no calumnia. Cuando estés en tu carne, vas a ser tentado de no tratar con la realidad y quieres mentir porque estás lastimado. Y solo habla la verdad, si no, no hables. Miren, noten qué más hace, verso 23. Y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, la palabra desacreditar, tirar al suelo la reputación de alguien. Cuando alguien te lastima y, y te lastima y duele, y mientras más cercana es la relación, mayor es el dolor. Mientras más cuidas a alguien, más capacidad tienes para lastimarte. Cuando alguien hace algo que te lastima, te sientes abusado, tu primera respuesta es: yo voy a hacer eso. Y mientras haces eso, estás acusando a la persona. Y es una pelea callejera en la cocina, un lugar cuando perdemos nuestro testimonio en el trabajo. Cristo habló, pero nunca habló desde una venganza personal. No ultrajó, noten, nunca fue intencionalmente duro y cuando padecía no hizo ninguna amenaza
de una intimidación verbal. Tú haces esto una vez más y nosotros hacemos eso como padres una vez más y te van a sacar de la casa. ¿Dónde te van a sacar? ¿Al patio? A veces le dice, si te sacan de la escuela en el hogar, te sacan de tu hogar, eso no va a estar bien. Tienes que tener cuidado de que inflamamos cosas y amenazamos personas y los extorsionamos como un acosador repulsivo que se venga del indefenso. No fue difícil con sus palabras, habló convicciones, nunca fue engañoso. Miren lo que se hizo. Seguía encomendándose a aquel que juzga con justicia. Sabemos lo que sí hizo, no pecó. Quiere decir que no hizo. Esta versión verbal es imperfecta. Quiere decir que seguía encomendándose a sí mismo. Se implica. El griego dice, él seguía confiando al que juzga honestamente, se encomienda a sí mismo y la persona que le hace daño, ¿cómo se mira eso? Debo hablar con convicción, con compasión, con valentía, no debo pecar con mis palabras, hacer lo que es correcto, decir lo que es correcto, pero lo que vaya a suceder conmigo, se lo voy a dejar al juez. Nuestra tendencia es, queremos ser el juez. Dame la capacidad y voy a hacer a esta persona pagar. Jesús dice, no, yo no voy a juzgar, va a ser el Padre. Deja que el juicio sea de el Padre, de Dios. Tú haz lo correcto, di la verdad, no engañes, no importa cuál sea el resultado. Jesús le dice al Padre con perfecta fe, Padre, encomiendo mi vida, encomiendo a los pecadores y los que hacen mal en tus manos y el resultado es tuyo. Cuando nosotros nos hacen daño y nos lastimas, queremos traer venganza y ejercer nuestra justicia. Eso es malvado. Queremos justicia, queremos venganza. Habla la verdad, pero tienes que dejar el resto al Señor. Y eso es como tienes la segunda respuesta sobrenatural. Tú sigues a tu Salvador y su ejemplo. Él te encomienda a sí mismo al juicio y al justo juez. Dos imágenes, dos recordatorios de cómo tener una respuesta sobrenatural. Recordatorio número uno, recordatorio tu llamado de redención y el ejemplo de tu Salvador, de tu Redentor. Uno y dos, es fácil de recordar tu llamado redentivo y recordar al Redentor y su ejemplo. Como no tengo un corazón de enojo, pastor, el tercer recordatorio, recuerda su misericordia. Es interesante. Algunas personas explican el Evangelio acá, está bien, pero el texto se trata de su ejemplo y cómo debe hacer nuestro corazón sensible y suave a responder con amor y no con venganza. Recuerda su misericordia. ¿Cómo vas a ser amable a los que te tratan mal y ser como Cristo? Recuerda como Cristo te ha tratado a ti. Mira el texto. Y miren, Él mismo llevó nuestros pecados sobre sí mismo, sobre su cuerpo, en la cruz, a fin de que muramos al pecado, si vivamos a la justicia, morir al deseo de pagar a las personas por lo que me hace mal, morir a la falta de perdón, morir a eso y vivir para justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Pero es tan difícil, pastor, este hijo o mi esposa o mi esposo, esta persona, es tan difícil, siguen cosas que te hacen difícil simplemente como tú. Verso 24 y 25, pues vosotros
andabais descarriados antes de que Dios te salvara? ¿Cuántas veces hiciste lo correcto? ¿Cuántas veces te apartaste? ¿Cuántos pecados secretos y manipulaciones? ¿Cuántas veces tú te apartaste del que te estaba ofreciendo su amor y aún Él te buscó como un pastor y fuiste descarriado como una oveja, pero ahora has vuelto al pastor y guardián de tus almas? La manera en que tratas a los demás sin tratar de aniquilarlos de este mundo, recordando cómo Dios te ha tratado. Personas que han sido perdonadas, perdonan a otros. Algunos de ustedes tienen amargura y están guardando rencores y falta de perdón contra otros y te justificas y dices, porque me han lastimado. Sí, claro, yo entiendo eso. Como tú has lastimado a Cristo y Él era perfecto y le has lastimado 1000 veces más y Él te ha perdonado y ha cuidado de ti, te ha aceptado de regreso y te ha regresado a la familia y aceptado a la familia de Dios. Y a veces dices, yo no voy a perdonar hasta que me termine el dolor. ¿Qué si Cristo hiciera eso por ti? Tú estarías perdido. Esto es pecaminoso, es carnal, esto es el mundo. La iglesia, nosotros, nuestra tendencia es que nuestro corazón sea suave por el perdón de Jesús. Yo sé que mis enemigos, pero voy a orar por él y su salvación. Voy a orar que el Señor tenga misericordia porque Dios ha sido misericordioso para mí. Recuerda su misericordia. 3 recordatorios que son sobrenaturales para responder. Recuerda que tiene su propósito de redención. Recuerda a tu Salvador, el Redentor. Y recuerda su misericordia en redención. Y si tú piensas en la persona que te ha lastimado y estás batallando con él o con ella, no importando lo que han hecho, recuerda la redención, recuerda a tu Salvador. Y si recuerdas misericordia, eso prepara tu corazón para no actuar de forma natural como el mundo, pero actuar de la forma sobrenatural, con el poder del Espíritu. ¿Cómo sería el pueblo de Dios que haría que el mundo se sorprendiera si andaran en amor y compasión? Oremos. Señor, venimos a tener parte de tu mesa y nos recordamos que necesitamos confesar, Señor. Esta es un área de confesión. A veces, Señor, alimentamos dolores y falta de perdón y somos llenos de falta de misericordia y no somos amables, vamos a manipular y guardamos el dolor de la falta de perdón, y esta es la obra de Satanás, del malvado. Si cualquiera que está acá y que me está escuchando, si tienes amargura en tu corazón, enojo y venganza, deseos de venganza y no quieres arrepentirte, no tomes la mesa del Señor, no tomes parte de la Santa Cena, de la comunión de Dios. Pero si tú estás acá y miras tu corazón, quiero que tomes tiempo, aun con los hombres están pasando por los elementos, quiero que busques el perdón por la manera en que has alimentado un corazón que no es como Cristo, en un espíritu de amargura, y le pidas al Señor que te dé convicción de hablar la verdad con compasión, con esperanza, pero también que Él destruya cualquier deseo de falta de perdón y falta de misericordia que has alimentado en tu corazón. Señor, levantamos, Señor, esta Santa Cena a ti, Señor, llamados a perdonar, recordando que tú moriste por nosotros en la cruz, Señor, aún por las maneras en que respondemos mal a otros, Señor, en tu nombre. Por favor, bendice este tiempo. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org